Ya es oficial el primer fichaje de la temporada, ya está en Vigo. Jonut Radu es el nuevo portero del Eurocelta. ¿Qué podemos esperar del rumano? Hoy te ponemos al día en Tenías que haber tirado. Pues Marcos Piedras. Muy buenas, Lucas Peteiro, ¿cómo estás? Ni Iñaki Peña, ni Arnau Tenas, ni Leo Román, ni mi prima en bicicleta. Jonut Radu es el elegido. Exactamente, Jonut Radu va a ser el que defienda la portería del Celta en esta temporada tan ilusionante, a falta de saber si va a venir algún refuerzo más en la portería, pero ya lo que ya sabemos es que el cancerbero rumano va a estar en este Celta 25-26 y hoy aquí Tenías que haber tirado como una muy buena praxis, como decimos siempre, Lucas Peteiro. Tenemos que analizar las virtudes, los defectos, porque yo creo que el 95%, y me creo que me quedo corto, no conocía al portero del Celta y habrá que saber, ¿no?, en qué cosas es bueno, en qué cosas es malo, si mejora o no a Vicente Guaita y sobre todo si es un portero que cumple las expectativas que quizás tenía el celtismo esta temporada en cuanto a refuerzo en la portería del Celta. Habrá quien esté preguntándose en su casa, en su gimnasio, en su coche, diciendo: vosotros dos mindundis que estáis admitiendo que no sabíais quién era este tío, Todo vais a con hablarme calma. de los puntos fuertes y los puntos débiles de, a ver si lo digo bien, Jonut Radu. Jonut Radu, exactamente. Le vamos a cambiar el nombre 35 veces en este vídeo. No hay problema. La respuesta es no, ni Marcos Piedras ni Lucas Peteiro te van a contar quién es este chico, porque para eso nos hemos traído, como no podía ser de otra manera, a nuestro analista internacional y nacional y de preferente de cabecera, que es Alexandre Gesto. Gesto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando estén viendo este vídeo, a nuestro querido público, Tenías que haber tirado. Primeras impresiones del nuevo fichaje del Celta. Bueno, primero de todo, muchas gracias un día más por estar por aquí, por invitarme. Ya sabéis que siempre es un gusto y siempre intentamos por lo menos darle un poquito de luz a las dudas de la gente y esclarecer en este caso quién va a ser el nuevo portero del Celta o quién se supone que va a ser ese elegido, como es el nombre de Jonut Radu, que ya sabíamos que anda por Vigo. Primeras impresiones. Pues a mí me parece sobre todo lo que todos tenemos en mente, una oportunidad de mercado. Creo que es un jugador que vieron desde ya entrados en el mercado que era una opción más que factible para la portería, con un buen historial reciente en una división como es la Serie A italiana, no solo en Venecia, sino también en otros equipos, y que yo creo que un poco por las virtudes que reúne, las credenciales que atesora y viendo también el historial que tiene a nivel formativo, que es un jugador que ya desde joven llama la atención en el Steaua, que llega al Inter de Milán, pues todo eso quizás llamó la atención de los scouts, de la dirección deportiva del Celta, y por todo lo visto, sobre todo estos años, igual ven en él una apuesta tan firme como para darle esta portería titular que no es moco de pavo del Celta en Europa League. Y un poco ahora podemos pasar a comentar las diferentes virtudes, defectos o lo que consideréis, pero yo creo que el Celta sobre todo se fija en él precisamente por eso, porque es un perfil que viene a dar un buen nivel a nivel europeo, más allá de que su equipo descendiese esta última temporada, que mejoró con creces lo que había en la primera vuelta, que esto es importante señalarlo, porque en Venecia en la primera vuelta no estaba siendo el portero, no era el portero directamente, estaba en el Bournemouth y rompe ese contrato o ese vínculo que tenía con el Bournemouth, mejor dicho, y firma como cedido esa media temporada con el Venecia, y no solo da un buen rendimiento, sino que es de los mejores jugadores del Venecia en esa media vuelta, aunque no llega evidentemente para que se salve el equipo del Véneto, que al final acaba volviendo a Serie B. En todo caso, a mí me parece que el Celta, como digo, pues ve un pez grande en un estanque aprovechable, en un estanque en el que puede pescar y acaba consiguiéndolo. Antes de hacerte todas las preguntas que tenemos en tintero, Marcos Piedras, Exacto. hay que recordar a la gente que en este vídeo tenemos un objetivo muy claro. Hombre, muy claro. Aparte de conocer al bueno de Jonut Radu, Lucas Peteiro, nuestro compañero Germán, que al cual le presentamos a Gesto por si no lo conoce, quiere que este vídeo, en el que es el primer fichaje del Celta en esta temporada tan ilusionante jugando a la Europa League, llega a los 1000 likes, así que ya lo sabéis. Gesto, tú desde tu casa también le puedes dar ya el botoncito de like para más vídeos y para que podamos pagar al bueno de Alex Gesto para que nos venga a hacer sus análisis tan ¿Os creéis que buenos. Gesto hace vídeos gratis? No, señor. Hombre, no, señor, para nada. Señor. Aquí se paga. Empezando por algo, Gesto, antes de entrar en profundidad, aunque vayamos a hablar ahora del portero rumano, el otro día en la rueda de prensa de Marco Garcés, donde hacía balance de la temporada y respondía a las preguntas de los compañeros de la prensa, hablaba sobre que era una necesidad el refuerzo en la portería del Celta, y el director deportivo mexicano decía que se estaban fijando en distintas estadísticas para acechar y ver quién podía ser el portero del Celta. Decía Marco Garcés, una de las cosas que estaban buscando era el tiro desde media y larga distancia, que estuviera bien ahí. La segunda también, que fuera un portero que estuviera bien en los balones aéreos, que no tuviera problemas en las salidas de balón y que le diera al equipo esa cosa que tantos años llevamos echando en falta en Vigo. Dos pilares fundamentales los que decía Marco Garcés, y empezando por ahí, ¿está este portero en esa lista de peticiones que parecía hacer Marco Garcés?
Yo entiendo que tiene que estar en la lista porque al final ha sido el designado, no por otra cosa. Pero creo que en cuanto a virtudes quizás no es el más arquetípico. Y me explico. Creo que en todo lo relativo a disparos medios, distancia larga, como comentabas, sí que es un portero que tiene buena respuesta. Podemos comentar incluso todo el abanico de virtudes que tiene en lo relativo a paradas, porque a mí principalmente lo que destaca de este Radu es que es un portero parador, detiene balones, que es algo que desgraciadamente en Vigo la pasada temporada pues no vimos tanto. Este chico sí que tiene capacidad para aparecer, para generar ese, bueno, generar no, de tener esos disparos y ser decisivo en momentos importantes, pero también creo que no es un portero que, por lo menos en esa área del juego aéreo, del balón parado, que preocupaba un poco en Vigo, pues quizás no me parece el portero más dominante. A mí, por ejemplo, me parece un portero francamente frío, no en el buen sentido de la palabra. Puedo decirlo a gusto personal, a mí no es mi portero preferido, no es el portero que más me guste, pero sí que considero que es un buen portero en líneas generales y creo que es una buena contratación. Aunque eso sí que lo veo un debe, el tema del juego aéreo. No me parece un portero que se imponga especialmente en situaciones de juego aéreo. Creo que vive más cómodo en área pequeña y situaciones aledañas en las que, por ejemplo, un balón cruzado de altura media o de altura baja, ahí sí que es un portero rápido, sí que anticipa bien, sí que es capaz de ir a ese tipo de balones. Por alto no me parece un portero que se prodigue tanto o por lo menos que se haga valer tanto a través de los brazos, de la magnitud. No es eso. En todo caso sí que es un portero que tiene buenas respuestas bajo palos y que va a darle mucha seguridad al Celta en todo lo que es intervenciones de reflejos, de agilidad, de velocidad, de todo lo que supone pues reaccionar en poco tiempo ante balones y también con una aceptable estirada y con un aceptable vuelo que le permite, como no, llegar a esos disparos más lejanos o esos disparos más ajustados. Gesto, nosotros sabemos que has estado estudiando porque nos has ido pasando cortes vía interna más o menos de lo que has ido viendo, pero para que la gente tenga en cuenta el tiempo que le has dedicado y un poco el análisis de dónde sale, ¿cuántos vídeos entre que sale el nombre el domingo por la noche y estamos grabando esto 24 horas después prácticamente, más o menos cuántos partidos te ha dado tiempo a ver? Supongo que de la última temporada, no te habrás ido más allá porque no tendrá mucho sentido. ¿Cuánta muestra tienes tú para valorar personalmente a este portero? Bueno, ayer sobre todo lo que vi son cortes sueltos que a nivel de clips pues no sé de cuánto puede ser la batería, pero he visto cortes de muchos partidos y temporadas. Y a nivel partidos me he visto 3-4 partidos, incluso iba a verme ahora un quinto para cotejar y un poco madurar ideas, madurar impresiones que ya tenía con los cortes. Sobre todo, como comentabas tú, del Venecia exclusivamente, de la última temporada, de esa primera, bueno, de esa segunda vuelta que tiene tan buena. Y en todo eso, digamos que baso mi valoración, mis impresiones, mis ideas. Evidentemente no he visto partidos de Radu desde que tiene 14 años con el Steaua, no tengo un conocimiento tan amplio como puedo tener de un cadete del Celta o de otro jugador que sí que haya seguido más, pero yo creo que me llegan bastante para hacerme una idea y para tener una impresión de lo que es y sobre todo también un poco acompañado del haber visto durante muchos años a porteros, futbolistas y jugadores de este estilo. Y es un poco eso también por hacer ese ejercicio de transparencia, de que la gente sepa de dónde vienen mis fuentes, pues ha sido un poco eso, sobre todo partidos del Venecia de esta última temporada, donde ya comento, ya digo que ha sido un jugador importante y que ha dado buen rendimiento. Y el Venecia sí ha tenido alguna opción de salvarse, pues también ha pasado evidentemente por las manos de Radu. Ya has hablado de que mejora lo que hay o lo que había bajo palos, que es un portero parador, que es lo principal en un portero, que le cuesta salir a las acciones de juego directo cuando tiene que pegar un grito y hacer otro pico de mía y quedarse la pelota. ¿Has detectado situaciones en las que pues genere peligro una mala salida o sea, que cuando decide salir tome la mala decisión a la hora de salir y que precisamente por ese motivo tienda a salir poco? Yo creo que es más al contrario, que es más un jugador excesivamente cauto, que a veces sale de menos. A mí me parece un portero que está muchas veces más cómodo en área pequeña, es contemplador. Tiene a veces esos momentos de medio salir, medio quedar, pero siempre suele decantarse por lo segundo, es más cauto. Eso también le priva de salir en errores feos, podemos decir, pero otras veces permite situaciones de centro, situaciones de cabeceo, que igual otros porteros pues atajarían sin ningún otro tipo de problemas. Agarra el balón, bloca, se hace grande en el aire y termina la jugada. Radu no es tanto eso. Radu te va a permitir que un jugador por remate en determinadas situaciones, pero no me parece tampoco un portero que tenga errores de bulto en ese sentido. Sí que ha tenido errores de concentración
ritmo de desconexión así más gruesos, pues en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, me parece que cuando se le aprieta en salida es bastante más vulnerable, o por ejemplo con los pies no me parece para nada un jugador bueno técnicamente, que para mí es otro de sus debes y es otra de las cosas que comenta mucha gente. Especialmente se ve en los golpeos largos, donde es poco preciso, la verdad, y son golpeos pues muy bombeados, muy feos. A mí particularmente me parece muy mala la técnica, pero es un portero que se defiende dentro de eso y con los pies también, pese a no ser el más aseado técnicamente, pues evidentemente cumple, y para llegar a un nivel profesional pues tienes que tener una capacidad de limitar riesgos, de hacer, digamos, ver menos tus debes y ver menos tus debilidades, y en ese sentido pues lo solventa muy bien. Pero sí que en escenarios de presión, que es algo que le hacían al Venecia el año pasado, teniendo también 3 centrales y saliendo muchas veces en corto, pues se veía apurado y se veía bastante incómodo. Es un portero que con los pies no es para nada hábil. Respecto a lo que comentabas inicialmente, eso. A mí en el balón aéreo me parece que es más cauto que arriesgado, podemos decir. No arriesga tanto, no se ve tanto en errores de bulto, sino que es un portero que no impone, que transmite mucha frialdad y que incluso espera antes el cabezazo que el balón muchas veces. Sobre todo por arriba, por abajo no me parece tanto el caso. Y que es un portero gesto que es, bueno, las dudas que levantaba en redes sociales ante el desconocimiento del jugador. Lo primero que hace la gente seguramente si está Transfer Market, ver cómo ha sido su carrera, y que dejaba muchas dudas porque ha alternado muchísimas cesiones. Un portero que se puede decir que el Inter de Milán tenía en su día muchas expectativas con él, era una promesa, se puede considerar, de la cantera italiana, y que pensaban que podía ser el sustituto perfecto para Handanovic. Lo que se habla, pese a tener muchos equipos, gestos, que tanto su cesión a Lauser, ahora mismo en el Venezia, también estuvo cedido, si no me equivoco, ahora tendría que repasarlo, estuvo cedido en Italia, mala praxis por mi parte. Cremonese, no en el tenerlo aquí. Parma, en el Exactamente, Génova. pero lo que se habla del bueno de Yunus Radu, gesto, es que donde ha estado, donde ha tenido la regularidad de poder contar con minutos, la gente ha quedado satisfecha con el rendimiento del portero. Sí, correcto. Y eso me parece también algo a destacar para él, porque en un portero hay que tener en cuenta que la confianza, la mente, es muy importante, y un portero que tiene tan poquita regularidad o que va saltando de etapas de muy poco jugar a etapas en las que es prácticamente el primer portero, pues no tiene que ser fácil de gestionar, y en ese sentido has sabido responder en muchas situaciones. Yo creo que la sensación con Radu, lo comentabas tú, es un poco un portero que se ha quedado a medio caballo entre la élite y equipos de, pues podemos decir, un nivel más bajo, de primeras divisiones. La élite me explico, porque el Inter de Milán veía en él, como vosotros decís, un portero para ser relevo de Handanovic o para ser incluso segundo portero del Inter. Yo creo que lo penaliza mucho un error que seguramente es lo que más marca su carrera a nivel élite, que precisamente le cuesta el título de Liga al Inter en 2022, un balón que precisamente en una presión pues deja pasar, entra a la portería, es una acción, la verdad, bastante fea. Recuerda un poco el resbalón de Gerrard, por poner símiles, pero bueno, que al final no deja de ser algo normal también un portero que tiene también esa poca regularidad y en un escenario de máxima exigencia. Y luego, cuando ha salido a otros equipos, es lo que vosotros comentáis, ha dado un buen rendimiento y ha demostrado que tiene las capacidades y las condiciones para ser un portero perfectamente apto para una primera división. Yo creo que Vigo, Celta, en escenario europeo, seguramente sea su gran oportunidad después de esa competencia que ha tenido en el Inter, o ese intento de acceder a la portería del Inter que ha tenido durante muchos años. Y me parece que también es una apuesta de confianza y un voto de confianza hacia un portero que ha demostrado que estaba para más de lo que estaba hasta ahora, que son esas cesiones en equipos de zona baja. Yo creo que un equipo asentado en una primera europea, era un reto perfectamente apto para él, y creo que Vigo se lo va a proporcionar. Y un portero que esta misma temporada, lo decía antes Gesto, 15 partidos los que ha jugado con el Venezia, pilar fundamental en que el Venezia tuviera opciones esta final de temporada por intentar mantener la categoría en la Serie A, y que estuvo 3 MVPs consecutivos, si no me equivoco, contra Napoli, Atalanta y Como, siendo un portero que en porcentajes, en datos, pues está muy bien Lucas Peteiro, porque se dice que es un portero que para más de lo que debería parar, que encaja más goles de los de que a priori, menos goles, perdón, de los que debería encajar, y un portero que, lo más importante, lo decía Gesto, se lo preguntábamos nosotros, que con regularidad ha dejado buen sabor de boca a todas las aficiones donde ha estado, ¿no? Y una cosa fundamental también, ese perfil de futbolista que llevamos viendo muchos años en Vigo, que apuntaba mucho, que se quedó a medio camino, y que de la mano de Claudio Giraldez puede ser ese entrenador que le lo devuelva otra vez a eso que se esperaba en su día, de ser un portero de élite. Y un portero que yo también te quería preguntar, Gesto, porque mucha gente se hizo la misma pregunta, y es que, teniendo estas circunstancias, teniendo estas habilidades, hemos visto que no está contando para la selección absoluta de Rumanía. Y yo se lo decía antes a Lucas, ¿no es un poco extraño que, desconociendo con total respeto el nivel de portería que hay a día de hoy en la selección rumana, no haya contado más para el seleccionador, para Posescu?
A mí me sorprende también que Lucescu no le diera más oportunidades. No estoy al tanto, no puedo, evidentemente no tengo el seguimiento habitual de una selección como es la rumana como para tener una idea de por qué, por ejemplo, Ratu Moldovan está siendo titular por delante de él, que es otro portero rumano que está en Serie A y está haciéndolo muy bien. Pero bueno, desde luego sorprende, sabiendo que tampoco me parece que Rumanía sea la selección con porteros de mayor nivel en el fútbol europeo, y más sabiendo que tenían a este chico destacando en un equipo como el Venecia, que no deja de ser un equipo de zona baja, pero la verdad es que ha dado muy buena temporada. También ha tenido, evidentemente, convocatorias, también ha tenido su paso por la selección. Yo creo que es un portero que de sobra tienen controlado dentro de lo que es la federación y dentro de lo que es el combinado nacional. Pero en este momento, pues seguramente a nivel jerarquía o igual también por esos intangibles del fútbol, que a mí es algo que, por ejemplo, esa sensación que me deja a veces el bueno de Radu no es tan convincente como puede ser con otros porteros, pues igual ven eso en Moldovan u otros porteros de la selección. Es un poco la idea que tengo. 4 partidos he jugado con la absoluta romana, que lo he ido a mirar ahora mientras respondía a esa pregunta. Gesto, ya para terminar, para el aficionado promedio del Celta, que con todo este batiburrillo de cosas que estamos diciendo, no dibuje muy bien un prospecto, una tipología de portero. ¿Qué portero, Liga Española o con pasado en el Celta, digamos que se puede asemejar por características a este chico, este Jonit Radu? Yo siempre digo que es muy gato, pero no voy a tirar tanto por Sergio Álvarez en Casa Celta, porque creo que es un portero que tenía un poquito menos de estatura y creo que tenía también otras virtudes. Yo voy a tirar más por Rubén Blanco, que sí que me parece uno de los grandes paradores, por lo menos a un portero que sí que hacía muchas paradas por partido en su mejor época con el Celta. Igual no se le veían tanto otras virtudes a Rubén, pero teniendo la misma altura, que los dos miden 1,88 m, que son dos porteros que yo creo que en área pequeña y bajo palos pues demostraban mucha agilidad, mucha capacidad de reacción. Me parece que tienen similitudes. A Radu lo veo un poquito más rápido en todo. A mí una de las cosas que me sorprenden de Radu es esa velocidad que tiene para reaccionar en todo momento en área pequeña y situaciones aledañas, que eso es una de sus especialidades. Tapa muy bien espacios en defensa hundida, es capaz de anticipar mucho esos balones que quedan sueltos en el área, sale rapidísimo por ellos, eso se le da fantástico. Pero si tuviera bueno, como digo, tirar un ejemplo, un jugador aproximado que se pudiera recordar a él en alguna cosa, pues a mí me parece que es Rubén Blanco. Habrá gente que no, a mí es el que se me recuerda. Y yo tenía una última pregunta, Gesto, ya para acabar, partiendo de la base de que Marco Garcés dijo que el Celta estaba buscando porteros que pudiesen llegar cedidos o como agentes libres. ¿Consideras que el bueno de Jonut Radu es, en el mercado de agentes libres, una de las mejores opciones que podía firmar el Celta? Sí, yo creo que a nivel europeo no había mucho más donde pudiese acceder el Celta del nivel de Radu. Evidentemente no es la opción más ilusionante, tampoco creo que fuera ni mucho menos el plan A, pero sí que me parece que es un portero que cumple perfectamente con la función, que creo que puede dar puntos en Vido y puede ser un portero francamente importante como titular, y creo que viene con esa aspiración. Y a mí me parece que dentro de la gama que había a escoger, dentro de las limitaciones del mercado, que hay que recordar que esta contratación llega en junio también, pues me parece de lo mejor que había al alcance del Celta y por tanto me parece un buen negocio a priori. Luego que salga bien o no es otra cosa. Veas el caso de Marchesín, que para mí fue en su momento un buen fichaje con un muy mal resultado. Y en este caso, pues Radu también me parece una contratación muy, muy coherente. Pues todo dependerá de en qué escalafón salarial esté, si el Celta, por acudir a ese mercado un poco más fuera del radar de los competidores españoles, se lleva algo de una calidad similar por un precio menor al que te costaría un Dimitrovic o un Silesen, ¿no? Sí. Rescatarlos de segunda división. Pero bueno, esto habrá muchos meses por delante para valorarlo porque pues esto solo es el principio de la historia entre el Celta y Jonut Radu, que firma hasta 2029. Alex Gesto, gracias por pasarte, por tenías que haberte dado a analizar a este chico. Nada, como siempre, gracias a vosotros por acogerme. Y señores, a vosotros nada más que elegiros. Recordaros que el reto de Germán, el policía like, está en los 1000 likes. Y muchísimas gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.